Hola a todos, reciban un cordial saludo y la más calurosa de las bienvenidas a esta actividad organizada por los estudiantes de la cuarta cohorte de la especialización de periodismo y medios digitales de la Universidad de los Andes. Este conversatorio ha sido organizado por la doctora Carolina Ramírez Conde en el marco de la unidad curricular electiva 2 de la cual ella está a cargo. Y se van a desarrollar un par de excelentes temáticas cuidadosamente seleccionadas en las cuales ustedes más adelante tendrán la oportunidad de participar. Yo soy Jorge Jaimes. En este momento les voy a dar una breve reseña sobre lo que es el programa de periodismo en medios digitales. Este programa de posgrado surgió hace un poco más de una década como una consecuencia lógica de la materia que se impartía en cuarto año de la carrera de comunicación social y en la cual los muchachos aprendían a transitar brevemente por lo que es el periodismo digital, haciendo trabajos y proyectos orientados hacia justamente los medios digitales. Como un producto de una investigación de la doctora Patricia Enríquez y de la doctora Carmen Aide Valecillos, surgió la idea de crear este programa de posgrado que en su momento era inédito. Prácticamente en este momento es una de las pocas oportunidades que tienen los egresados de comunicación social y carreras afines de cursar un programa de posgrado que esté en su área, que esté directamente relacionado con su área. Como el nombre lo indica, este programa de posgrado está orientado hacia lo que es el periodismo en medios digitales. Es decir, buscamos como principal objetivo dotar a nuestros participantes, a nuestros graduados, de todas las herramientas tecnológicas y todo el bagaje de conocimientos que le permitan desenvolverse de una manera bastante solvente en lo que es ese mundo cambiante del periodismo en medios digitales. Como todos sabemos, la tecnología es una de las principales herramientas de casi todas las profesiones actualmente y por supuesto una carrera, una profesión como la del comunicador social, la del periodismo, pues también hace un uso muy intensivo y se vale en gran manera para su accionar de todas estas tecnologías. Por lo tanto, en su momento se consideró que era una necesidad urgente tener un programa que permitiese dotar a los alumnos de todas esas herramientas. Y así surgió la idea de crear este programa de posgrado que ya estamos transitando en una quinta cohorte y dentro de poco abriremos una sexta cohorte y pues el objetivo último es graduar profesionales de primera línea que estén completamente consustanciados con las nuevas tendencias de lo que es el periodismo en medios digitales, los servicios informativos en línea y todo lo que es la producción de cualquier tipo de material audiovisual o audiovisual interactivo que sirva para comunicar, para poner las audiencias en contacto más cercano con la información, procurando siempre mantener lo que es la ética del profesional del periodismo como debe ser y sobre todo haciéndolo con un nivel de profesionalismo que le es propio a los estudios académicos. Para ello contamos con un excelente staff de profesores conformado por docentes de la Universidad de los Andes, de los departamentos de comunicación social y de computación informática. Además, estamos adscritos al Consejo de Estudios Superiores de Posgrado de la Universidad de los Andes y también nos regimos localmente por la coordinación de posgrado de la Universidad de los Andes en el Táchira. Entonces, sin más preámbulos, sin más dilaciones, pues los dejo en las muy capaces manos de la profesora Carolina Ramírez Conde y de los participantes de la cuarta cohorte de nuestro programa en esta actividad conversatoria que sé que les va a gustar mucho y está
hecha con un altísimo nivel de profesionalismo. Sean bienvenidos nuevamente y estamos a su disposición. Hasta luego. Muy buenos días. Les habla la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde en el marco de la asignatura Trabajo Colaborativo en Red del programa de posgrado Especialización Periodismo en Medios Digitales de la Universidad de los Andes, Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Programa coordinado por el profesor Jorge Jaimes. Tengo el gusto de iniciar lo que es el primer conversatorio digital en torno al tema Periodismo Digital y Pandemia, desarrollado por talentosos periodistas, expertos en las diferentes temáticas que se van a tratar. Doy inicio al conversatorio. Hola, bienvenidos a este conversatorio Periodismo Digital y Pandemia. Este conversatorio forma parte de la materia Trabajo Colaborativo en Red. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a la tutora de la materia, la doctora Daisy Carolina Ramírez, y de igual manera al profesor Jorge Jaimes, quien es el coordinador del programa de la especialización Periodismo en Medios Digitales. Yo soy Keila Porras y el día de hoy voy a asumir su rol de ser la anfitriona de esta ponencia. Les voy a presentar a mis compañeros quienes van a ser los ponentes en este conversatorio. Iniciamos con Anderson González y el tema ¿Cómo comunicar en tiempos de pandemia? Seguidamente esta servidora, Keila Porras, con el tema Infodemia, una pandemia de información. Luego viene Omaira Plaza con el tema El valor del periodismo científico en tiempos de COVID-19. Seguidamente, Keila Restrepo y la ponencia Periodismo Digital como alternativa ante la pandemia. Seguidamente, Lilibet Ferrer con el tema Ética periodística en tiempos de pandemia. Seguido, Julio Carrero y el tema Empresas tecnológicas en tiempo de pandemia. Y finalizamos con Williams Labrador, Informando, no desinformando, abordaje sobre el COVID-19. Sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio digital, periodismo y pandemia. Gracias, Keila. Efectivamente damos inicio a esta videoconferencia. Mi nombre es Anderson González, licenciado en Comunicación Social, egresado de la prestigiosa Universidad de los Andes Táchira, lo digo con muchísimo orgullo, catalogada como una de las mejores universidades a nivel mundial. Actualmente ejerzo como docente y como conductor de un programa magazine en un canal local. Aprovecho la oportunidad para saludar también a nuestra facilitadora, Daisy Ramírez, y al profesor Jaimes, por brindarnos esa alternativa de llegar a todos ustedes por medio de esta ventana y por medio de la plataforma YouTube. Este servidor los acompañará con la primera ponencia titulada Cómo comunicar en tiempos de pandemia. Sin duda alguna, esta problemática de salud pública, conocida como el COVID-19, ha cambiado y radicalizado la profesión periodística en el ámbito digital. Algunos elementos como la inmediatez y la veracidad han tambaleado en los cibermedios. El profesional debe sortear, ser creativo para presentar el producto final ante la audiencia. Fenómenos como la infoxicación se han impuesto, donde el usuario recibe la información a través de diferentes soportes, desde el ordenador hasta su teléfono móvil y por supuesto a través de las redes sociales como amplios canales de difusión y distribución de la información. Hoy más que nunca ante la pandemia debe haber criterio periodístico y considerarse los elementos básicos de la profesión. En esta era digital también es importante considerar algunos elementos básicos de la red que se ponen a favor del periodista para presentar un contenido rico visualmente y más profundo. Entre estos, el equilibrio entre lo inmediato y los elementos multimedia, imágenes, podcasts, videos, infografías, gráficos, estos dos últimos empleados de manera asidua en este lapso de tiempo de la proliferación del virus para suministrar datos y estadísticas. Quisiera recomendarles infografías como por ejemplo en el caso del blog uvirtual.org, en el cual se da un amplio bagaje visual y se da una experiencia grata para el usuario. Además, también elementos hipertextuales que sean internos y que permiten la profundización de la información y de la interactividad de tipo selectiva, donde el usuario seleccione lo que desee ver y escuchar. En cuanto a los géneros periodísticos, el uso de reportajes investigativos y crónicas, donde el target se ve identificado con el acontecer noticioso. Algunos ejemplos de esos reportajes, publicados por el diario El País, El Mundo, New York Times,
Con relación a las fuentes informativas, revisar oportunamente que sean fiables y fidedignas, no ser portavoces de notas amarillistas o falsas que causen pánico colectivo, verificar antes de difundir, uso de plataformas digitales como blogs, sitios web corporativos, redes sociales como recursos de distribución. Ejemplo de herramientas como Zoom, Meet de Google, los en vivo a través de diversas redes sociales, Instagram, el canal de streaming YouTube, webinar, entre otros, se vuelven opciones alternativas para estos tiempos. El uso de newsletters gratuitos que permitan al usuario ingresar al portal web informativo sin ningún tipo de aporte económico y de suscribirse al portal web, garantizándole el libre acceso a la información. Quisiera compartir con ustedes el artículo periodístico del portal web Red Ética. Coronavirus, 10 virtudes del periodismo responsable ante la pandemia, manifiestan que el periodista no debe aprovechar elementos sensacionalistas o difundir informaciones explosivas que permitan crear un pánico o histeria colectiva. Para aquellos medios y periodistas que quieren ser recordados por la información, por haber ofrecido una información fidedigna, de calidad y clara, les ofrecemos a continuación algunas recomendaciones de este mismo artículo que les podrán servir al momento de aplicar o de publicar su nota periodística, entre los cuales se destacan: número 1, protéjase a usted mismo y a los miembros de su redacción. Cuide la salud mental de sus periodistas. Número 2, entrevista a expertos de verdad y a más de uno. 3, verifique antes de publicar y no sea indiferente ante la desinformación. 4, evite los titulares alarmistas y el clickbait. Clickbait, que significa el uso de las redes sociales como anzuelos para atraer a visitantes. 5. Piense en los efectos que puede tener la noticia. Número 6. Tenga cuidado con las imágenes que utiliza para acompañar su reportaje. Uso de caricaturas que satiricen la situación. Número 7. Tenga en cuenta que las cifras cambian constantemente. 8. Contrate periodistas especializados en ciencia y salud. 9. Promueva el teletrabajo entre los miembros de su redacción. 10. Procure darle a su reportaje un enfoque de soluciones. Del mismo modo, también quiero compartir con ustedes un video de la periodista Mariel Lozada, quien trabaja para la Red Global y está ubicada en Santiago de Chile, en la cual expresa algunos consejos para llevar a cabo la labor periodística en estos tiempos de pandemia. Vamos a escucharla. Creo que tenemos dos retos principales durante la pandemia. El primero es lograr explicar de forma sencilla y entendible para todos las cifras y los datos científicos que nos están bombardeando día a día. Y el segundo es luchar contra la epidemia de desinformación que está poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Tenemos que hacer mucho énfasis en desmentir las noticias falsas que salen día a día y dar información que sea veraz, oportuna y certera. Quisiera culminar mi intervención con la cita del periodista Javier Darío Restrepo, quien asegura: cada quien desde la esfera en que se encuentre, médicos, periodistas, tienen el reto inicial de darle a la palabra un valor terapéutico. No olvidemos la responsabilidad que tenemos como comunicadores de llevar un mensaje claro, preciso y cumplir con el rol principal que es informar. Doy continuidad con mi siguiente compañera y con la siguiente temática. Muchas gracias. Hola, por aquí les saluda de nuevo Keila Porras. Me presento. Soy licenciada en Comunicación Social, técnico superior universitario en Administración de Empresas y actualmente tengo 15 años trabajando en un medio de comunicación radial aquí en la ciudad de San Cristóbal. De inmediato procedo a enseñarles lo que va a ser mi presentación el día de hoy. Aquí la tenemos. Infodemia, una pandemia de información. ¿Qué significa la infodemia? Es un término nuevo usado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que consiste en generar una excesiva cantidad de información referido a un problema, coronavirus en este caso, que hace que se dificulte encontrar una posible solución. Es una alarma social. La expansión del brote del COVID-19 por todo el planeta ha provocado una alerta sanitaria que supone un reto para las autoridades políticas y de salud. Por ende, 1. Sigue siendo un virus nuevo para el mundo. 2. No se conoce a profundidad. Y 3. Hay desconocimiento a futuros efectos. Sobre lo que significa ser una alarma social, yo les quiero compartir esta noticia. Permítanme un segundo. Leemos el titular, esto es de elperiódico.com. Dice: mueren 27 personas en Irán. Repito, mueren 27 personas en Irán por ingerir alcohol para prevenir el coronavirus.
Esto ocurrió en las provincias de Juzestán y Alborz, en donde los habitantes hicieron caso omiso a información difundida por redes sociales, en donde se aseguraba que este método era eficaz. Bien, continuamos entonces con las diapositivas. Hablamos ahora de las fake news y las false news, son las noticias falsas. Según los investigadores y periodistas argentinos Natalia Aruguete y Ernesto Calvo, se establece a continuación las diferencias entre los denominados fake news y las false news. La fake news es con finalidad política, es intencional. Todo tiene un motivo de ser en el ámbito político para generar caos y confusión en la población. Y las false news no tienen un motivo político, surgen desde la comunidad para llenar vacíos de información. A propósito de estas falsas noticias, para generar confusión entre la población, quiero compartirles este video. Veamos. Sobre el cantante español Miguel Bosé, que dio sus opiniones sobre el coronavirus. Miguel Bosé está nuevamente en la polémica. El popular cantante español volvió a utilizar sus redes sociales para criticar medidas contra el coronavirus, del que él cree que es una conspiración. Su rechazo al uso de las mascarillas y a la vacuna contra el COVID son parte de sus publicaciones. ¿Qué le pasa a Miguel Bosé? La respuesta es al lado. Con este video de la OMS que desaprueba el uso de la mascarilla si no hay enfermedad. El problema es que la OMS subió ese video el 9 de marzo. Esa aseveración no tiene sentido y un llamado a no usarla me parece que es peligroso. En épocas de epidemia y de pandemia, lo que menos se necesitan son voces disonantes que no son expertos y que pueden transmitir mensajes que confunden a la población. Suiza, como los países nórdicos. Bien, estas eran las opiniones que daba Miguel Bosé, así hacemos elocuencia sobre lo que es el tema de infodemia, una pandemia de información. Bien, espero que haya sido de su agrado esta pequeña ponencia sobre la infodemia, así que continuamos con este conversatorio digital sobre periodismo digital y la pandemia. Adelante, compañeros. Muy bien, espero que sigan disfrutando sobre esta videoconferencia titulada Periodismo y Pandemia. El tema que a continuación les voy a explicar se trata sobre el valor del periodismo científico en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Omaira Plaza, yo soy comunicadora social egresada de la Universidad de los Andes con 6 años de experiencia en periodismo audiovisual e institucional, así como el manejo de redes sociales. Actualmente me desempeño como docente. Periodismo especializado en la ciencia. ¿Cómo se trabaja una noticia de ciencia durante la pandemia? Bien, realmente una noticia de ciencia se trabaja con digamos, a lupa, ¿sí? Con un tratamiento informativo donde se debe depurar la información y traducir datos para hacerlos más digeribles a los usuarios quienes nos van a leer. ¿Qué dificultades enfrentan los periodistas para abordar la crisis del COVID-19? Realmente siempre el periodista ha tenido como, digamos, un obstáculo el acceso a la fuente. Quizás no siempre ha podido acceder a la fuente. Actualmente, en esta era de la información, como lo dice McLuhan, hay demasiada información. Estamos infoxicados, por decirlo de alguna manera. Las personas tienen demasiada información y no saben qué información es real y qué información es mentira. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar nosotros y, digamos, dejar de lado o apartar a esos opinadores de oficio para realmente hacer una información o hacer esa traducción de datos de forma eficaz y veraz, para que los usuarios no se alarmen, sino que realmente se informen y puedan calmar esa angustia ante esta pandemia que nos toca a todos. ¿Cuáles son las pautas que deben respetarse para generar contenidos de calidad? Es realmente un proceso, como lo dije, es un tratamiento informativo donde se debe verificar y contrastar las fuentes. Hay que seguir una serie de pasos, obviamente todos los que nos indica nuestra ética periodística, para informar y realmente no alarmar, ¿sí? Ir verificar las fuentes, ir a los entes principales que dan esa información, contrastar, preguntar a expertos. No todos son expertos
expertos en ciertas áreas, por lo cual debemos ser bastante detallistas con todo lo que nos den en cuanto a información. The Washington Post nos da un ejemplo sobre cómo tratar esos datos que de repente resultan indigeribles para nosotros. Y esta nota se titula ¿Por qué brotes como el del coronavirus crecen exponencialmente y cómo aplanar la curva? Y aquí nos explican prácticamente de una manera muy, muy rápida, con puntitos, cómo nos vamos contagiando y cómo va subiendo esa curva, y a su vez nos explica cómo va bajando esa curva, cómo poderla contrarrestar. Allí nos está explicando de una manera bastante sencilla, bastante simple, información que puede ser en datos, en números, un poco pesado. Bien, en palabras de Martín Ambrosio, la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus propiciou que de repente los periodistas de ciencia y salud se volvieran importantes en salas de redacción y también cumplieran un rol esencial para que el público entienda y comprenda cómo trabaja el virus. Lo vimos en el ejemplo de The Washington Post. También indica Rodrigo Medellín que la pandemia tiene un impacto positivo sobre los medios y la manera en que cubren sus notas de ciencia y eligen sus fuentes. Tenemos que saber contrastar, saber elegir las fuentes, y la práctica nos va a ir haciendo maestros para poder saber a ciencia cierta cuál noticia puede ser buena y cómo transmitir esa noticia. Bien, esta ha sido mi ponencia, espero que haya sido de su agrado. Muy buenos días, es un gusto compartir con ustedes en este conversatorio digital acerca de periodismo digital y pandemia. Mi nombre es Keila Restrepo, comunicadora social egresada de la Universidad de los Andes. Tengo experiencia en periodismo deportivo, institucional y en la producción de contenidos para la web. Ahora bien, el tema que quiero comentar es acerca del periodismo digital como alternativa ante la pandemia. Y quiero iniciar parafraseando al editor del New York Times, quien dice que todos los aprendizajes acumulados en los años han sido una alternativa de entrenamiento para darle cobertura a la situación de crisis sanitaria como es el COVID-19. Y nos preguntamos, ¿qué aprendizajes? Y son los aprendizajes relacionados a la competencia digital. Pues en este tiempo de pandemia, aquella elaboración de publicaciones de artículos largos, hoy día, combinándose con los elementos característicos de hipertextualidad, de elementos multimedia e interactividad, han sido propicios para tener un acceso de mejor calidad a las informaciones de esta cobertura. Las formas alternativas que podemos dar distinción están relacionadas a la innovación en el modelo de negocio, a la comunicación bidireccional propias de la transformación digital. Innovación en el modelo de negocio porque muchos medios internacionales o locales, en el caso de los internacionales como el Washington Post, el Walmart Journal Street, el New York Times, decidieron liberar contenidos que se adquieren por suscripción. Esto implica que el costo del valor de la información por responsabilidad social ha puesto el valor humano por encima del costo económico. Y es una comunicación bidireccional porque se está supliendo y se está reconociendo la necesidad de la audiencia ante la necesidad o interés del medio. Y las necesidades de información para tener un mejor entendimiento de lo que es la nueva normalidad. A través de creaciones de plataformas interactivas con adaptaciones a formatos digitales propios de la transformación digital. Se ha hecho un ejercicio del periodismo de datos y del periodismo de investigación, dando una relevancia al rol del comunicador en el ejercicio del periodismo digital.
Pero no solamente el periodismo ha tocado estas ramas, sino se ha dado a conocer también la rama del periodismo de soluciones, que según la cofundadora de Red de Periodismo de Soluciones, Tina Rosenberg, dice que se centra en el trabajo realizado para resolver el problema y explica cómo fue posible. Brinda evidencia real, basada en datos de los resultados del trabajo, y produce ideas tangibles para que el lector entienda cómo se puede replicar la solución. Y si bien la gente y sus buenas intenciones son importantes, no son los héroes de la historia. Esto implica un trabajo reporteril con una responsabilidad social alta a través de evidencia, de consecución de la información, para que la calidad informativa sea veraz y para que sea plural e independiente. No de manera heroica, pero sí de manera sustentable en el rol responsable que tiene nuestra profesión, lo que le da validación y mayor reconocimiento y defensa al derecho de la información, a la libertad de prensa y, por supuesto, un acceso a la misma. Un ejemplo que quiero comentar en donde se convocan estas formas alternas es el del caso del New York Times. Resulta que al comienzo de la pandemia, en los centros de control para las enfermedades de los Estados Unidos no se iba a tener una data actualizada por localidad. Entonces el New York Times decide reunir 40 personas de manera tal que se dedicaron a la recolección específica de datos a través de un contador que con inmersiones profundas, mapas e interpretación se pudieron convertir en un punto de referencia de datos específicos para el condado y para el estado. Por consiguiente, la producción y elaboración de contenidos a través de esta nueva forma, producto de la pandemia, resaltó y dio el trabajo de contenidos para la web. En este tiempo de pandemia se puede concluir que se promueve la especialización del comunicador y con un trabajo responsable de la comunicación en el periodismo digital, por supuesto que tiene un impacto en la comunidad. En palabras del Times, la única forma en que se puede hacer un periodismo relevante es reuniendo a personas. El editor dice y cree que un gran periodismo proviene de convocar a mucha gente inteligente. Y creo que ahí es donde podemos salir mejor de esto. Fueron las palabras de Mark Lacey. Muchas gracias por esta atención. Y seguimos en este conversatorio con nuestra compañera Lilibet Ferrer. Hola, buenos días, qué placer saludarles. Mi nombre es Lilibet Ferrer, soy licenciada en Comunicación Social desde el año 2005 de la Universidad de los Andes. Mi experiencia en el área de periodismo ha sido en el área de periodismo impreso, televisivo, institucional, y en los últimos 3 años me he desempeñado en el área de comunicación y marketing digital. En el día de hoy les voy a hablar acerca de la ética periodística en tiempos de pandemia. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a entrar en materia. Voy a compartirles el material del que les voy a hablar hoy. Y es que definitivamente si nosotros hablamos de ética periodística en tiempos de pandemia, debemos decir que así como ha significado el COVID-19 un reto para los gobiernos, para las autoridades, sin duda alguna también lo ha sido para el periodismo y en especial el digital. Se comprobó que hubo un aumento del consumo de información digital en este tiempo. Por su parte, el Instituto Reuter para el Estudio del Periodismo, en su Digital News Report 2020 lo corroboró, y también corroboró que hubo un aumento de la propagación de las fake news o noticias falsas. ESET Latinoamérica, por su parte, hizo un estudio bien interesante y significativo en esta materia y comprobó que el 70% de la población de alguna manera tuvo contacto con algunas fake news en este tiempo de COVID-19. El 72% de esas noticias falsas se recibió por redes sociales,
por WhatsApp 51% y 36% por portales noticiosos poco confiables. Todo este panorama nos demuestra que de alguna manera, sin duda, hoy más que nunca es importante la aplicación de los códigos éticos y deontológicos al momento del ejercer el periodismo y sobre todo el periodismo digital. De todo este panorama, el Observatorio de Ética Periodística Objetos lanzó su guía de cobertura ética ante el COVID-19. Es una guía muy reciente que se publicó ahorita en julio de 2020 y vamos a ver cuáles son pues, los aspectos pues, más significativos que resaltan. En primer lugar, el punto que más resaltan es evitar la especulación e insistir en la precisión, ya que pues bueno, en estos tiempos de COVID-19, en la pandemia, se hace pues perfecto para análisis apresurados y ellos pues el primer punto que recomiendan es evitar la especulación y insistir en la precisión de las informaciones. En segundo lugar, elija expertos con cuidado, busque el equilibrio, porque sabemos que no hay periodismo sin fuentes y cuanto más confiables sean esas fuentes, más seguras y responsables pues serán también las noticias. Otro punto es corrige y desmiente siempre que puedas, pero sin embargo ve sin prisa. En medio de la pandemia no es suficiente pues informar, también es necesario combatir la desinformación y ellos recomiendan que cada vez que se dé cuenta que hay información que es falsa, usted muy responsablemente como periodista, aplicando las normas éticas, debe inmediatamente desmentir toda información que sea falsa. Por otra parte, evite imágenes de impacto. Ellos recomiendan que pues, se tenga muchísimo cuidado con el uso de imágenes por la sensibilidad social del momento. Otro punto es equilibrar la racionalidad y la sensibilidad, mantener estos dos puntos en perfecto equilibrio. El otro punto está referido a el cuidado de las fuentes. En el momento de hacer entrevistas, tratar a las víctimas con dignidad, no explorar el dolor, es una pues, de las recomendaciones éticas que ellos hacen para este momento. Otro punto es ser firme con gobiernos y autoridades, mantenga la atención en los expertos. ¿Por qué? Porque en la cobertura del COVID-19 el periodismo debe estar del lado de las víctimas, de los infectados, de las familias y de las poblaciones. Como último punto, ellos pues dan recomendaciones acerca del cuidado y de las normas de bioseguridad que se necesita tener en cuenta para este tiempo. También hay otro material muy importante que sacó la Fundación Gabo, es el libro digital Informar de manera precisa COVID. Básicamente es una guía que cubre aspectos médico-científicos, no vamos a entrar en detalles, pero sí les voy a dejar en los comentarios, de interesado lo pueda descargar y si es necesario pues que podamos tener bien clara toda esta información que es técnica y científica para poder llevar a cabo pues una información pues lo más precisa posible. Así que bueno, eso es todo por el tema, le dejo aquí mis referencias y vamos ahora con mi compañero Julio Carrero que les va a exponer el siguiente. Las empresas tecnológicas o Big Tech son Google, Facebook, Apple y Microsoft. Ellas tienen estas características en los momentos actuales que manejan la falta de privacidad en lo que se refiere a la propiedad de los datos de los usuarios, recopilan y los venden como ocurrió en el caso comprobado de Cambridge Analytica, y ahora con el COVID-19. Las mismas son sinónimos de desinformación y discurso de odio, de supremacía blanca, alteran el comportamiento humano y son oligopolio de la publicidad digital. El árbol de problema podemos definir, exigir el Big Tech, o sea, respetar los derechos de los usuarios, respetar el derecho a la transparencia, que el usuario sea dueño y decida, y luego la protección de los datos del mismo, combatir el fraude y la desinformación, y por último, una propuesta de aplicación denominada Corona Guard, que está promoviendo el gobierno alemán, donde han registrado más de 10 millones de usuarios, que permite evitar la expansión de la pandemia rastreando las cadenas de contagio. Entonces tenemos la característica de la aplicación que rastrea y advierte al usuario. El usuario propietario de sus datos es voluntario de su parte de decidir qué hacer con la información que recibe de parte de SAP en Deutsche Telekom. Y por último tenemos la descentralización de los datos, es decir, se maneja a través de Bluetooth, lo detecta a otro compañero
y almacenan en sus celulares. Ahora veremos a continuación un video de Deutsche Welle y muchísimas gracias. Rastrear las cadenas de contagio es casi un trabajo de detective y se espera que en esta tarea ayude en Alemania una nueva aplicación en el celular. Su objetivo es advertir al usuario de que se ha encontrado con una persona contagiada. La app registra por Bluetooth si otros usuarios se hallaron cerca durante un tiempo determinado. Los datos anónimos de los contactos se almacenan de manera descentralizada. Si un usuario resulta positivo, entonces la app alerta a todos los contactos que se hallan a su alrededor y deben informar a las autoridades sanitarias. A mediados de junio se lanzó esta aplicación en Alemania. Según las encuestas previas, se dudaba de si descargarían la aplicación suficientes usuarios. Pero al parecer la aceptación es alta. Solo unos pocos días después de su lanzamiento, tuvo un mayor éxito del que se creía en un principio. Bien, un saludo para todos. Mi nombre es Williams Labrador, soy comunicador social egresado de la Universidad de los Andes. Actualmente me dedico como copywriter, cuento con experiencia en periodismo digital y audiovisual. El siguiente y último tema es informando, no desinformando, portales web con óptimo abordaje sobre el COVID-19. Las cualidades para ejecutar una divulgación responsable. Primero que nada es necesario las pautas deontológicas, la ética, y velar por una veracidad y una historia responsable. Para eso hay que tener en cuenta el impacto que va a causar la información que se transmite. En este caso, con respecto a la pandemia, si es negativo, podemos generar incertidumbre, pánico, miedo, y si es muy positivo, al otro extremo, podemos incentivar a flexibilizar las acciones, y esto podría afectar los esfuerzos que ya se han llevado a cabo con las cuarentenas. Asimismo, se recurren a plataformas de verificación para rechazar de manera frontal cualquier falsedad o rumor. También es necesario curar los contenidos. Ante la premura de la inmediatez, debemos primero cerciorarnos de que la información tenga autenticidad, editar los datos, corroborar las cifras y también dar contexto del tema. Asimismo, dar prioridad a la labor profesional frente a otros agentes del ecosistema informativo, es decir, consultar las fuentes especializadas, expertos en la materia de salud y fuentes gubernamentales oficiales, y no recurrir de pronto a blogueros o influencers que finalmente no nos van a proporcionar ninguna información fidedigna. Esta crisis sanitaria también nos lleva a una crisis de desconfianza, en parte por esta cuarta revolución industrial en la que transitamos, donde hay un mayor número de individuos circulando por el ciberespacio, ya sean reales como nosotros o artificiales, o por ejemplo los bots, robots o trolls, que son perfiles falsos. Y esto pues genera que haya posverdad y fake news. La posverdad es una distorsión deliberada de la realidad que su objetivo es manipular la opinión pública mediante las creencias y las emociones. Mientras que las fake news son básicamente un bulo, una mentira sobre un hecho en específico, y la suma de estas fake news pues alimentan la posverdad. Para entender lo que es la información, el objeto real de la información de un medio de comunicación, ante todo hay que siempre verificar. Para eso existen las plataformas de verificación, conocidas también como fact-checking. Con ella podemos comprobar los datos, consultar también las recomendaciones estipuladas por las fuentes especializadas, en este caso las organizaciones, la ONU o la Organización Mundial para la Salud y demás fuentes oficiales. También indagar sobre la capacidad de respuesta de los gobiernos y descartar cualquier hipótesis o bulo sobre cómo ha sido la respuesta de las instituciones sanitarias, tanto nacionales como regionales. Y la desinformación se entiende como todo lo contrario. Se infunden supuestos relacionados con incluso la ciencia, la salud, el origen, la virulencia, las vacunas,
se dan recomendaciones no verificadas, incluso hasta se llega a responsabilizar y a culpar a las instituciones de salud pública. Respecto a las buenas prácticas en la cobertura del COVID, tenemos dos ejemplos interesantes. En este caso, el diario El País de España dedica una sección especial al coronavirus, donde reúne elementos multimedias importantes como la infografía, los podcasts, una sección de interacción para preguntas y respuestas, noticias de última hora, y todo esto en tiempo real. Y otro ejemplo, la BBC News, que dedica una lista de reproducción solo para el tema del COVID-19, donde hace un seguimiento sobre todas las incidencias que ha tenido la pandemia a nivel mundial. Bueno, con estos dos ejemplos finaliza esta ponencia, agradeciendo la asistencia y la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Bien, esto ha sido todo el conversatorio por el día de hoy. Ahora procedemos a invitarlos a formular sus preguntas. Si están interesados, pueden en la parte inferior donde está el chat formular sus preguntas. A todos, muchísimas gracias por su atención.